Bien, esto es lo último que habíamos hecho entonces. Y estábamos hablando sobre el tema de la polarización de la luz. Y estábamos haciendo hincapié de que se trataba en principio de una única onda, ¿ya? ¿Será posible hablar de polarización cuando hablamos de una sola onda? Entonces, de eso estábamos hablando. Y veíamos que este tema de la polarización tiene que ver esencialmente con el trazo que hace la cabeza del vector campo eléctrico proyectado sobre el plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Y habíamos dicho de que si el trazo que deja sobre ese plano es cualquiera, entonces se dice que es no polarizada. Pero si por el contrario esa tuviera una forma específica, es decir, una geometría específica, entonces decimos que la onda tiene una polaridad específica. Habíamos visto primero aquella que se define como una polarización lineal, y es el caso en el que el trazo que deja la cabeza del vector campo eléctrico es una línea recta. Y habíamos visto esa situación. Y que luego, cuando escribimos el campo eléctrico de la onda electromagnética de este tipo, realmente estamos haciendo referencia a una onda de tipo armónico senoidal, plana, ¿verdad? Con polarización lineal, eso decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía la cabecita del vector campo eléctrico? Pues trazaba en el plano YZ una línea recta o al menos un segmento de línea recta, y eso es lo único que nosotros veríamos, ¿verdad? Ese trazo, esa huella que dejara en el plano YZ, en este caso, ya que la propagación es en la dirección X. Ok, entonces esta es la característica de un campo eléctrico con polarización lineal. Les había pedido a ustedes que investiguen cómo sería si tuviéramos nosotros más bien esta figura plasmada en el plano YZ, es decir, un círculo. Toda vez que nosotros observamos esto, entonces diremos que la onda tiene una polarización circular. Y más bien, si lo que vemos en el plano es una elipse, entonces decimos que la onda tiene polarización elíptica. Ahora sí les escucho. ¿Qué es lo que puedo yo decir toda vez que observamos esta figura en el plano? ¿Cómo se produce? Licenciado, yo no investigué, pero tras pensarlo un ratito, yo pensé en una función vectorial con su parte en el eje X con que se propaga a la velocidad correspondiente al medio, y con seno, con una función de seno como la de la linealmente polarizada en el eje y como está desfasada pi medios con respecto al eje Z, sería coseno, a mi parecer. A ver qué dice el Y resto. en caso de una elíptica, sería su correspondiente máximo. Eso sería solo lo que lo que le diferenciaría con la circular. A ver qué dice el resto. Que tiene fuerza de una onda sinusoidal en el eje YZ
en dos sentidos, uno en el plano X y uno en el Y, lo cual causa que rote o la onda se vea como un círculo. A ver, esto, esto están proyectados en el plano YZ, por favor. ¿Por qué? Porque la propagación está sucediendo en la dirección X, ¿cierto? O sea que el campo eléctrico no puede tener una componente diferente de cero en la dirección X. Sabemos que el campo electromagnético pertenece a un plano perpendicular a la dirección de propagación. Por eso, tiene dos componentes, una sobre el plano Y y una sobre Z, el que cuando están ah, coordinados, ah, una sinusoidal en el plano Z y una sinusoidal en el plano Y, ¿Ya? lo cual al, las componentes para el vector campo eléctrico Ujú. genera un círculo, una circunferencia. Y si Las están un poco componentes, desfasadas, estamos hablando, a ver, quiero que finalmente terminen de entender esta situación. Estos puntos proyectados sobre el plano son las cabezas del vector campo eléctrico, ¿verdad? Lo que pinta el vector campo eléctrico. No ninguna componente, ¿entienden? Cuando el campo eléctrico está en esta posición, entonces su proyección sobre el plano YZ es lo que pinta esto. En todos los puntos es la proyección de la cabeza del vector sobre el plano YZ lo que pinta esto. ¿En qué caso pintaría un círculo? No estoy hablando de ninguna de los componentes, estoy hablando del vector completo, del vector E, de la onda electromagnética. ¿En qué caso la cabeza del vector campo eléctrico de la onda electromagnética que se está propagando, proyectado sobre el plano YZ, pues dibuja un círculo? No sería como le mencioné, el vector de la suma de las sinusoidales en los respectivos componentes Y y Z. A ver, ¿qué opina el resto?
Ok, a ver. ¿Está todo claro en el caso de la polarización lineal? Sí, Muy bien. A ver, seguramente ustedes en Física 2 han estudiado las figuras de Lisa-Jus o no. Esa que viene a consecuencia de superponer movimientos oscilatorios. Cuando uno superpone dos movimientos oscilatorios mutuamente perpendiculares, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene justo estas figuras que se conocen como las figuras de Lisa-Jus. A ver, tal vez nos podríamos atrever a buscar eso, ¿ya? Las figuras de Lisa-Jus. Ahí está, miren. Bien, aquí está seguramente lo que ustedes estaban buscando. ¿Qué dice? En matemáticas, la curva de Lisa-Jus, también conocida como la figura de Lisa-Jus o curva de Bowditch, es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples. ¿Ah? Ahí está el movimiento armónico simple. ¿Ven ese resortito, ese objeto que está haciendo un movimiento armónico simple, verdad? O un movimiento armónico simple como el de un objeto girando alrededor de un centro. Un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es? Es el resultado de la superposición de dos movimientos armónicos simples. Pero aquí están sus ecuaciones. Uno en el eje X, otro en el eje Y. ¿Ven? El argumento de una función se conoce como la fase, y esto es la fase de Y. La diferencia de estos valores, el delta aquí, representa pues la diferencia de fase de estos dos. ¿De acuerdo? Miren. Todas estas figuras vienen a consecuencia de hacer justamente las variaciones en los parámetros que corresponden. Eso simplemente les pongo como un recordatorio de aquello que tuvieron que haber estudiado en Física 2, ¿verdad? Pero a mí lo que más me interesa en este momento es que fíjense esta figura. Este es el resultado de diagramar la superposición de estos dos movimientos de tipo armónico simple. Uno en X, el otro en Y. ¿Ah? Ahí está la elipse. Y en alguna condición específica está el círculo. ¿Verdad? Ahí está. Esas son las figuras de Lisa-Jus.
Entonces, vuelvo a preguntar, ¿esto y esto tienen alguna relación? Díganme ustedes, la cabecita del vector campo eléctrico, si se concentran ustedes en la cabeza del vector campo eléctrico, la cabecita será como el objeto que ustedes han visto, ese objeto de masa m, suspendida por un resorte. ¿Será que eh, ese objetito puede ser pensado que es la cabeza del vector campo eléctrico que está subiendo, bajando, o yendo hacia un lado o luego hacia el otro? ¿Este será un movimiento armónico simple? Dígame. O preguntaremos mejor. Para que el campo eléctrico, la cabeza del vector campo eléctrico, pinte esto que ustedes ven acá, ¿tendrá que estar haciendo un movimiento armónico simple? Sí, Ahí está. Este es el que le da el carácter de movimiento armónico simple. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo con el campo eléctrico. La cabecita va, vuelve, va, vuelve. Sí, está haciendo un movimiento armónico simple. Después de haber visto esa figura de Lisa Jus, ¿qué sería necesario para que la cabeza, pues nos dibuje mientras se propaga, ¿verdad? Mientras la onda se está propagando, que dibuje en el plano YZ un círculo? Tal vez eso es lo que ha querido decir uno de sus compañeros, ¿verdad? ¿O no? Pero no se trata de una proyección, por favor, ¿verdad? No es una proyección. Tenemos un vector campo eléctrico, que mientras se está propagando en la dirección X, ¿verdad? Su sombra en el plano YZ, pues dibuja ya sea a derecha, es decir, de esta manera, o a izquierda, un círculo. Para eso, uno puede imaginar, pienso yo, que debe superponer dos campos eléctricos linealmente polarizados, de tal forma que la resultante del campo eléctrico generado por esos dos nos dé uno que pinte un círculo. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, dicho de otra manera, si este es el plano y es Z, ¿ah? Entonces tal vez lo que necesitamos es un movimiento oscilatorio en la dirección Y, digamos, ¿ya? O si esto quieren, esto es Y y el otro es Z, no sé, como quieran, ¿ya? Digamos esto y otro movimiento oscilatorio en la dirección Z. De tal manera que el resultado de la superposición de estos dos nos dé a nosotros un campo eléctrico E cuya cabeza
siempre esté a la misma distancia del origen, es decir, la magnitud sea una constante, pero este ángulo, ¿ah? Este ángulo, pues varíe como función del tiempo. De esa manera, la cabecita del vector campo eléctrico, pues en el plano YZ nos dibujaría un círculo. Es decir, para que el vector campo eléctrico pinte un círculo sobre el plano YZ, entonces nosotros podríamos construir ese campo eléctrico a partir de dos campos eléctricos oscilantes, ¿ah? En un movimiento armónico simple, vale decir, con dos campos eléctricos escritos de esta manera, ¿verdad? Pero perpendiculares entre sí. ¿Estamos o no? Ok, entonces tal vez podríamos llamarle a este E sub 1 y a este de aquí podríamos llamarle E sub 2. Como se trata de una sola onda, por supuesto que los dos tienen que tener la misma frecuencia. A ver, dícteme, ¿cuál sería la expresión de E1? Estamos diciendo que debe ser de este tipo. A ver, dícteme. E coseno del ángulo. Pero ¿y no hay su amplitud? Por eso E, el vector E. Ah, ya. E sub 0. Sí, E sub 0, 1. Perfecto, muy bien. Seno de Kx, esto tiene que ver con la dirección de propagación. La dirección de propagación es perpendicular al plano en el que estamos observando, o sea que es Kx menos omega t. no sería coseno, ¿Por qué? porque es la componente No, 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 adyacente. no, 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 no. A ver, quiero que usted entienda. Esta E en azul es el resultado de la composición de estos dos que tienen esta característica, por favor. Está bien. ¿Ya? Entonces, estoy escribiendo a E1 porque estoy suponiendo es de este tipo. ¿Está bien? Sí, Ok, muy bien. A ver, ahora escribiremos E2. ¿A qué va a ser igual esto? lo mismo con su correspondiente amplitud con un ángulo de fase. Uh-huh. Le podríamos llamar E sub 02, ¿no? Son vectores diferentes. Si yo le pongo E sub 01, significa que los dos están en la misma dirección, entonces son vectores distintos, ¿verdad? ¿Así está bien o le falta algo? Pi medios. Ajá, aquí más pi medios. ¿Qué le parece si en vez de ponerle un pi medios y demás cosas, le ponemos tita? ¿Ah?
De tal forma que tita represente la diferencia de fase entre estos dos. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Muy bien. Entonces, ¿E qué es? La resultante. Es decir, La suma. eso. E igual E1 más E2. Perfecto. Muy bien. Ujú. Esa es la resultante. ¿Qué nosotros queremos para que dibuje un círculo? Es que el módulo de E permanezca constante o no, mientras se produce la variación. Que E sub 0,1 y E sub 0,2 sean iguales. Ah, muy bien. Entonces, buscando que el módulo de E permanezca constante, es decir, buscando que el módulo del vector E permanezca constante, porque eso es lo que queremos, ¿no? Para que dibuje un círculo la cabeza mientras E se mueve en uno o en otro sentido, ¿verdad? Nosotros buscamos que la magnitud del E sea una constante. ¿Está claro, no? Para eso, entonces, obviamente, E sub 0, 1, en módulo deberá ser igual a E sub 0, 2. Igual si ustedes desean a E sub 0. ¿Está bien o no? Sí. Bien, bien. Así tal cual, este sería mejor escribir, si ustedes quieren, de esta forma. E sub 1, yo lo podría escribir ahora, sin necesidad de la flecha. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a estar siempre sobre este eje, ¿verdad? E sub 0, 1 podría ser E sub 0 por el seno de kx menos omega t, que le voy a llamar yo phi, así, mayúsculo. ¿Está bien? ¿Estamos? No. A ver, dicho de otra manera, yo quiero estudiar esta proyección. Entonces, para mí, el avance en la dirección X no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero sí la variación que pueda tener en el tiempo. Eso sí es importante.
Entonces, dicho de otra manera, estoy proponiendo que este ángulo, esa diferencia de fase entre los dos, este tita, sea pues una variable en el tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Sea una función del tiempo. De tal manera que su derivada con respecto al tiempo nos dé la velocidad con la que E está girando en uno o en otro sentido. ¿Entienden? A ver, lo vamos a hacer bien, ¿de acuerdo? Voy a abrir una nueva pizarra para que lo hagamos, ¿de acuerdo? Ahí está. Voy a dibujar ese círculo para que lo entendamos mejor y ahora le voy a poner los ejes que corresponden, ¿de acuerdo? Ya. Si ese es el sistema que estamos usando, entonces, a ver, para que tenga sentido con la proyección, así el eje X va a estar positivo saliendo hacia la pantalla, hacia nosotros, ¿de acuerdo? El eje X está apuntando hacia nosotros. De esta manera, esto es el eje Y, este sería el eje Z. Hacia nosotros está viniendo el eje X. Nosotros estamos buscando que el campo eléctrico, si esto es el plano YZ, puedo hacer yo lo siguiente, ¿de acuerdo? Que este sea el campo, otro color escogeremos. Este sea el campo eléctrico que deseamos gire de esta o de esta otra forma y de esa manera pues nos pinte. Nosotros estamos buscando que la magnitud de E sea una constante. Ahora, ¿cuánto debe ser la constante? Lo que estamos diciendo es que debe ser el resultado de la superposición de un campo que vaya solo en la dirección y otro que vaya solo en la dirección Z. Eso es lo que estamos diciendo. Que hay un campo eléctrico que varíe de esta forma, pero un campo eléctrico también que varíe de esta manera. ¿Ah? Uno en y otro en Z. La superposición de los dos debe ser de tal forma que E permanezca constante. Ahora, la máxima amplitud de E y E le hemos llamado E sub 0. Y la máxima amplitud del que está en la dirección Z también le hemos llamado E sub 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando E se encuentre directamente sobre Y, ¿qué quiere decir? Que la componente Z valga 0, su máxima amplitud sea E sub 0. Cuando E se encuentre directamente sobre Z, es decir, no tenga componente Y, su amplitud sea E sub 0. Entonces necesitamos que estos tengan como máxima amplitud el mismo valor y que E en todo momento pues tenga ese valor. ¿Está claro hasta ahí? Aló.
Sí, está claro. Muy bien. Ahora, como solo estamos buscando la proyección en el plano YZ, yo podría considerar de tomar x igual 0 para cada uno de esos campos, es decir, considerar este punto, aunque sabemos que proyectado sobre el eje X que sale de la pizarra hacia nosotros, ¿verdad? Funciona para cualquier valor de X, pero obviamente como está proyectado sobre el plano YZ, yo puedo considerar X igual a 0 para escribir la expresión del campo eléctrico en Y. Quiero escribir la expresión analítica de Y. ¿Y a qué va a ser igual? A E sub 0. Para eso estoy queriendo inventar este ángulo. ¿Puede ser? Le estamos llamando a este ángulo, le vamos a llamar así, le vamos a llamar phi a ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería? Sería E sub 0 coseno de phi. ¿Está bien? Esto tiene como amplitud E sub 0 y si definimos esto como el ángulo phi, entonces la proyección sobre el eje Y es E sub 0 coseno de phi. Dicho de otra manera, nuestro EY sería este. ¿Está bien? Y si hacemos lo mismo en la dirección Z, pues hallaríamos la componente en la dirección Z. Entonces, este sería E de Z. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿A qué sería igual? Sería E de Z igual E sub 0 por seno de phi. ¿Está bien? Perdón. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto o no? Esto es E sub y esto es E sub Z. Por supuesto que esta E, que es E sub 0, ¿verdad? Se obtiene como esto al cuadrado más esto al cuadrado, pues cumpliendo el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, cuando yo elevo esto al cuadrado y sumo, por supuesto, seno cuadrado más coseno cuadrado de phi es igual a 1 y por tanto la magnitud va a ser igual a E sub 0. ¿Está todo bien hasta ahí?
Sí, licenciado. Bien, bien. A ver, solo les pido ahora esto, por favor. Nosotros estamos escribiendo para el campo eléctrico linealmente polarizado esta expresión. Indicando que se trata pues de una onda que se propaga en la dirección positiva de X, ¿cierto? Esto y cualquiera de los dos son acordes a lo que estoy diciendo. Esta manera de escribir EY y EZ están acordes a esta forma que estamos manejando. Sí, A ver, hemos dicho que podemos tomar x igual a 0. Entonces, a ver, considerando que esto fuere igual a 0, ¿eh? Entonces, ¿qué tendríamos? Que E como vector es igual a ¿qué? El seno de un ángulo negativo siempre es negativo. Entonces, tendríamos menos E sub 0 vector seno de omega t. ¿Tá? Como vector. Este sería nuestro E, considerando la proyección X igual 0 ahí. Ahora, si yo tuviera que escribir E sub Y como vector, ¿cómo sería E sub Y como vector? Hemos dicho, le vamos a llamar E sub 1 a eso. Y eso sería, ¿qué cosa? E sub 0, 1, ¿verdad? Por el seno de kx menos omega t. Y si estamos haciendo x igual a 0, entonces tendríamos menos e sub 0, 1 por el seno de omega t. Ahí está. ¿Verdad? Esa sería la expresión de E sub 1. Ahora, si yo quiero que esto y esto sean iguales, al vector E sub 0, 1, a ese vector, este vector aquí, su módulo, ¿cuánto vale? Vale E sub 0. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, esto está escrito en términos de sen, ¿verdad? En cambio, esto está escrito en términos de cos. ¿Será posible eh, resolver esa situación? Claro, como vector, yo estoy diciendo que E sub 0, 1, como vector, este es esta su magnitud, pero su dirección es J. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Como vector está directamente sobre el eje Y. Por eso a este E1 le estamos llamando E de Y. ¿Está bien? Hasta ahí está todo bien. Ahora, esto y esto tienen algún tipo de relación, ¿no? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Coseno de phi debería ser igual a ¿qué? A menos seno de omega t. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Será posible pensar en esa situación?
¿Qué ángulo phi hace que el resultado de aplicar el coseno me dé esta expresión? Entonces, ese es el problema. ¿Cuál debería ser el phi que haga que el coseno de ese phi sea igual a esta expresión? Entonces, tal vez, ¿verdad? Podríamos proponer para phi que haya un omega t por algún lado, obviamente, y un otro ángulo, no sabemos qué, ¿verdad? Le vamos a llamar, ¿qué cosa? Tita a ese ángulo. De tal forma de que cuando hagamos coseno de phi, es decir, hagamos coseno de omega t más tita, el resultado sea esto que estamos buscando. A ver, ¿cómo se desarrolla el coseno de una suma de ángulos? Es el coseno del primero por el coseno del segundo. Cuando es más, hay que aplicar menos. Seno de omega t, ahí está, por el seno de tita. Entonces la pregunta se reduce. ¿Cuánto debe ser tita de tal forma que esto se convierta en esto? Pi medios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? Pi medios. Pi medios, claro, coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. O sea que si yo escribo acá y digo, esto es e sub 0 por coseno de omega t más pi medios, esto es lo mismo que esta expresión que estoy buscando acá. O sea que estoy respetando de escribir la forma general para el campo eléctrico con polarización lineal. Tengo un campo eléctrico con polarización lineal moviéndose en la dirección Y que respeta esta forma. ¿Cuál sería entonces la de EZ? Hagan los cálculos y díganme, por favor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En vez de cos, tienen que aplicar el sen. Queda como resultado. Solo omega t. ¿Cómo? Estoy hablando de escribir ahora el seno de, es decir, E sub z de esta manera. ¿Cómo sería? Este es el mismo phi. O sea que tendría que escribir, ¿qué cosa? Seno de omega t más pi medios, ¿no? ¿Está bien esto o no? Ahora, si hago yo, perdón, aquí le falta E sub 0. ¿Esto a qué sería igual? Si uno saca el seno de omega t
más pi medios, ¿qué obtiene? ¿Qué obtiene? Sería el Coseno. seno del primero por el coseno del segundo, que vale 0. Cuando es más, coseno del primero por el seno del segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es coseno de omega t. ¿Cierto? O sea que yo podría escribir de esta manera, esto podría escribir como menos e sub 0 seno de omega t, así tendría que ser, ¿verdad? Seno de omega, fíjense, esto es lo mismo que esto. En otras palabras, cuando yo hago coseno de omega t más pi medios, pues voy a obtener el menos seno de omega t, ¿verdad? Cuando pongo pi medios, obtengo el menos seno de omega t. Entonces, esto y esto responden a esta forma. Y fíjense que entre ellos, entonces, debe haber un desfase de pi medios. Cuando uno escribe en función del tiempo, este vector y este vector deben estar en un desfase de pi medios. ¿Qué significa eso? En el fondo está significando que cuando EZ vale 0, ¿verdad? Cuando esto está aquí, EY debe alcanzar su máximo valor. Y al revés, cuando EZ alcanza su máximo valor, EY debe ser igual a 0. Eso es que tienen un desfase de pi medios. Tal vez lo comprendan mejor si yo dibujo acá la función seno y la función coseno. A ver, la función seno es así, ¿verdad? Si consideramos esto pi medios. En cambio, la función coseno es así. Cuando uno vale 0, el otro vale 1. Cuando ese vale 0, el otro vale 1. Eso es un desfase de pi medios y ahí está reflejado. Para que ocurra esto que estamos observando, debe generarse una superposición de dos ondas polarizadas linealmente, una perpendicular a la otra, pero con desfase pi medios. Eso es lo que estamos finalmente concluyendo. ¿Ya? En otras palabras, quiero decirles esto, por favor, de que para que el resultado pinte un círculo, uno de ellos debe estar escrito de esta manera. Si quiero escribirlo de esta forma, ¿ya? Debe ser menos E sub 0 seno de omega t enseguida lo voy a generalizar, no necesariamente para x igual a 0, pero hasta ahora pienso que lo mejor es que lo dejemos así. Y el EZ debería estar escrito así. E sub 0 por seno de omega t más pi medios. En cualquier instante de tiempo t, si nosotros superponemos dos ondas electromagnéticas, uno directamente hacia Y, es decir, con polarización lineal en Y, con otra onda electromagnética con polarización lineal, pero en la dirección Z.
que ambos sus campos eléctricos se escriban con un desfase. Claro, la fase de esto es omega t, la fase de esto es omega t más pi medios. Entonces, quiere decir que el desfase entre estos dos campos es pi medios. Si eso es que puede lograrse siempre, entonces el resultado ¿cuál será? Será un campo eléctrico con módulo constante que vale E sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Igual a la amplitud de cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero moviéndose a derecha o a izquierda dependiendo del desfase. Claro, todo puede cambiar si yo hago lo siguiente, ¿verdad o no? Ya, le cambio el signo a esto y por lo tanto va a quedar con signo contrario a aquel. Estoy diciendo, si yo le pongo aquí signo positivo, aquí está. Sí. Si aquí ponemos signo positivo, aquí deberemos poner signo negativo. ¿Ya? Si respetamos eso, entonces el resultado de superponer dos ondas con polarización lineal, cada una de ellas, una perpendicular a la otra, y ambas con un desfase entre ellas de pi medios, ¿verdad? Entonces el resultado será que en el plano perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda, tendremos nosotros que la cabeza del vector campo eléctrico de esa onda, pues nos va a dibujar un círculo, a derecha o a izquierda, o al revés, como queramos ver. ¿Ya? ¿Está claro o no? Sí, bastante está claro. Ok, entonces ya sabemos que sí es posible que el campo eléctrico, la cabeza del campo eléctrico de una onda electromagnética, pues pueda trazar o dibujar en el plano perpendicular a la propagación un círculo. ¿Y cuál es la condición? Toda la física que acabamos de mencionar. Podemos conseguir nosotros entonces polarización circular a partir de la superposición con estas características de dos ondas con polarización lineal cada una de ellas. Ese es nuestro resultado final. ¿Está bien? Entonces, sí había sido posible esto. Esto es fundamental, sí, porque gracias a esto podemos obtener esto. ¿Está claro, no? Ahora, un trabajo idéntico quiero que ustedes hagan para justificar el que la cabeza del vector dibuje una elipse. ¿Dónde dibuje una elipse? Pues en el plano perpendicular a la dirección de propagación, en ese plano, ¿verdad? Mientras la onda se está propagando a lo largo del eje X, en el plano perpendicular, que en este caso es el plano YZ, que la cabeza del vector campo eléctrico pues dibuje una elipse. Yo les pido a ustedes que se dediquen a eso, ¿ya? Quiero que justifiquen, así tal cual lo hemos hecho, la existencia de esta polarización elíptica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habíamos necesitado? Nosotros necesitamos superponer dos ondas con polarización lineal, ¿verdad? ¿Ah?
Ahora está muy claramente comprendido, ¿cierto? Si bien habíamos hecho el análisis, si bien habíamos hecho el análisis para x igual a 0, fíjense, por ejemplo, cómo hemos escrito la componente en y. Hemos escrito como menos e sub 0. ¿Por qué? Por el seno de omega t. Ahora, quiero hacer esto para un x diferente de 0. ¿Cómo lo logro? A ver, ¿qué me dicen? Ya, yo sé que no es difícil. Agarramos y escribimos e sub y igual e sub 0 por seno de kx menos omega t. Ahí está. Si queremos un x diferente de 0. ¿Verdad? El signo menos ha venido a consecuencia de que cuando esto es 0, el seno de un ángulo negativo siempre es negativo, por eso hemos sacado. Pero si vamos a meter, metemos dentro y el kx vuelve a aparecer. Esa es la expresión para e sub y. ¿Cuál sería la expresión para e sub z? Es decir, el campo que debería haber en el eje z. A ver. Dícteme, por favor. E sub 0 seno de kx menos w más tita. ¿Así? ¿Mm? ¿Cómo sería? ¿Cómo era? Ustedes lo han anotado. ¿Cómo estaba EZ antes? ¿Era igual a qué? A E sub 0 por... ¿Así era o no? ¿Mm? ¿Cómo era? ¿Cuál era la expresión para el EZ? ¿Así? ¿En función de omega t y pi medios? No. Sí, así. Ujú, ujú. Muy bien. Y dígame entonces, si aumentamos el kx, hay algo que está mal aquí, ¿verdad o no? Porque esto no va a dar lugar a esto. Aquí siempre hay un menos omega t. ¿Cómo hago que estos dos casen? ¿Mm? Aquí hay un signito, ¿no?
Bien, eso resuélvanlo por favor ustedes, ¿ya? Tiene que haber una manera de escribir para cualquier x, no necesariamente para x igual a 0. Revisen bien esto, por favor. Deberíamos poder escribir una forma, pero a partir del análisis. Yo ya no tengo acceso a lo que acabamos de escribir, por tanto no estoy pudiendo hacer la manipulación, pero ustedes lo tienen. Entonces deberíamos poder escribir de la forma tradicional. ¿Cuál sería? ¿Ah? Entonces les pido por favor que lo hagan, ¿ya? Pero no solo eso, sino que una vez que ustedes han escrito la forma general para la polarización circular, también escriban la forma general para la polarización elíptica. Esto sí es real, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar entonces nosotros no para una onda, no vamos a hablar de la polarización de una onda electromagnética. Vamos a hablar de la polarización de un haz de luz, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo para la siguiente clase.